Hola amigos, bienvenidos a este video que inaugura una serie de videos acerca del significado de las casas astrológicas. Ahora, hago una aclaración muy importante. En la astrología moderna, las casas astrológicas se le asignaron un significado que está basado en un sistema que es la correspondencia entre signo y casa. Según este sistema, la casa 1 significa lo mismo que Aries, que es el primer signo, la casa 2 significa lo mismo que Tauro, que es el segundo signo, la casa 3 lo mismo que Géminis, etc., ¿no? La casa 10 lo mismo que Capricornio. Y este es el sistema que digamos que la mayor parte de los astrólogos practica y enseña hoy, ¿no? Ahora, en las últimas 2 o 3 décadas hubo un revival, un renacimiento de un redescubrimiento de la astrología medieval y de la astrología helenística, ¿no? La astrología antigua. Y los astrólogos que llevaron a cabo ese redescubrimiento descubrieron con cierta sorpresa que los antiguos le asignaban a las casas un significado un poco diferente al que se le asigna en la era moderna, ¿no? Y incluso los regentes planetarios y otras cosas. Y bueno, esto trae problemas, es decir, estos astrólogos que redescubrieron los significados originales dicen la astrología moderna es una astrología bastante vaga y que muchas veces se equivoca porque no toma en cuenta los verdaderos significados de las casas. Para los que no sepan qué es una casa, es uno de los elementos que se usan en el zodíaco, ¿no? En la astrología. Si tenemos básicamente los planetas, los signos y las casas, ¿no? Entonces podemos decir, tal planeta está en tal signo, pero también está en tal casa y está funcionando en esa casa. Y es un significado diferente el que tiene el planeta en un signo si está en una casa o en otra casa, ¿no? Es decir, para dar un ejemplo, si una persona tiene Venus en Géminis, bueno, yo hice un video acerca de Venus en Géminis. Venus en Géminis significa algo, significa que ese Venus se expresa de una manera geminiana. Pero ahora, ese Venus en Géminis se va a expresar diferente si está en la casa 1 de la persona que si está en la casa 7 de la persona o en la casa 8 de la persona, ¿no? Es decir, en la casa 1 seguramente la persona va a tener mucha conciencia de ese Venus y va a encarnar ese Venus como si fuera una energía propia y va a proyectar la energía de Venus y todos al ver a la persona van a ver a ese Venus. Mientras que si la persona tiene Venus en casa 7 no va a ser consciente de ese Venus y va a necesitar buscar esa energía en los demás, es decir, buscando pareja, buscando a otro, ¿no? Es decir, va a necesitar experimentar ese Venus a partir de una relación con otra persona, ¿no? Porque eso es lo que pasa, es decir, la casa 1 son un poco la parte de nuestra psique de la cual somos conscientes y encarnamos como propia, y la casa 7 es, aunque los planetas que tenemos en casa 7, aunque sean nuestros, no podemos de alguna manera contactarlos directamente, necesitamos relacionarnos con esos planetas a través de relaciones con los demás, ¿no? Que eso es lo que tiene que ver con la casa 7. Y por más que Venus sea Venus en Géminis y esté en el mismo signo y funcione de la misma manera, la persona se va a relacionar con ese Venus de una manera diferente y ese Venus va a funcionar en un área totalmente diferente de la vida, ¿no? Lo mismo ocurre con todos los planetas, en todos los signos, en todas las casas, ¿no? Bueno, esta idea moderna de que signos, casas y planetas son más o menos lo mismo y que Aries es lo mismo que la casa 1 y es más o menos lo mismo que Marte, fue descrita por el astrólogo Alan Leo, que es uno de los astrólogos más famosos de fines del siglo XIX, y él pertenecía al movimiento teosófico, que fue un movimiento muy importante en el siglo XIX, que hablaba de la reencarnación y fue como un movimiento espiritual no religioso, quizás uno de los primeros de la historia, ¿no? Hablaban de karma, de reencarnación, de todo ese tipo de cosas que no tenían una base judeo-cristiana, sino que venían de tradiciones orientales, ¿no? Etcétera. Parece ser que había en algunos escritos de los antiguos, ya estaba mencionado al pasar esta idea de la correspondencia entre signo y casa. Se dice que en los escritos de William Lilly, que era un astrólogo del siglo XVI, el que escribió un tratado de astrología cristiana, ya estaba mencionado al pasar, pero que no se le dio mayor importancia.
Pero bueno, recién esta idea de que signo y casa significan lo mismo se empezó a popularizar en los años 60 y 70, ¿no? Y si bien es cierto que algunas casas y algunos signos tienen, por ejemplo, la casa 1, eso tienen bastante correspondencia, o la casa 7 también, entre Aries y la casa 1 y entre el Libra y la casa 7. Hay otras casas y otros signos donde no hay demasiada correspondencia y quizás la casa donde más se note eso es en la casa 4 y en Cáncer, ¿no? En astrología moderna hay una correspondencia entre Cáncer, la Luna y la casa 4, con lo cual la casa 4 terminó siendo la casa de la madre y la casa que tiene que ver con la tierra y la patria, ¿no? Que es como una especie de madre para nosotros, pero en la antigüedad la casa 4 era la casa del padre, no tenía nada que ver, estaba regida por el sol, después vamos a ver eso, y al ser el punto en el cual los planetas están más bajos sobre el horizonte, tenía que ver no solo con la Tierra, sino con todo lo que está bajo la Tierra, y significaba la minería, las riquezas ocultas, ¿no? El petróleo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con las cosas que estaban debajo de la Tierra, ¿no? Lo cual no tiene nada que ver con la Luna y con la madre, ¿no? El petróleo. Salvo que uno tenga una madre que busque petróleo, pero sería raro. Otra casa donde se nota mucho la diferencia entre el significado moderno y el significado antiguo es la casa 6. La casa 6 se la considera la casa del servicio y la salud, entre otras cosas, mientras que en la antigüedad era la casa de la enfermedad, ¿no? Que es todo lo contrario a la salud. Es decir, lo que ocurría en la casa 6 es cuando una persona estaba enferma, el astrólogo se fijaba un poco qué fuerza tenía la casa 6, es decir, cuán fuerte iba a ser la enfermedad, y después la comparaba con la casa 1, que la casa 1 tiene que ver con el cuerpo y con la vitalidad de la persona, y hacía una comparación sobre si la vitalidad del cuerpo era superior al de la enfermedad o si iba a vencer la enfermedad mirando en la casa 6, ¿no? Esa técnica se ha perdido, es decir, la gente mira la casa 6 para ver la salud. Bueno, más allá del significado de cada casa, que después vamos a ver en videos individuales, también hay una cuestión importante acerca de cómo se dividen las casas. Es decir, sabemos que hay 12 casas en el zodíaco, pero ¿cómo dividimos las 12 casas? Hay muchas maneras de dividir las casas, ¿no? Y han surgido varias docenas de métodos a lo largo de la historia, ¿no? Y no todos estos métodos tienen que ver entre sí. Así que vamos a mirar algunos ejemplos. El método que usaban en la antigüedad, al parecer en la astrología helenística, y cuando digo helenística era la astrología que se practicaba en el antiguo Egipto y en la antigua Grecia, ¿no? Que después pasó a la antigua Roma, no la que viene de Babilonia. La astrología de Babilonia sería la astrología caldea, ¿no? O babilónica. Bueno, ellos al parecer usaban el sistema, lo que se llama en inglés whole sign houses, que serían casas de signo entero o signo igual a casa, ¿no? Es decir, acá voy a poner como ejemplo la carta de una mujer que conozco con la casa, digamos, con las casas divididas por casas de signo completo, ¿no? Fíjense que en esta carta es una carta de astrología tradicional, no tiene a los planetas Plutón, ni Urano, ni Neptuno. Y bueno, se considera la persona tiene ascendente en los 22 grados de Sagitario, pero como estamos en whole sign houses o casas de signo completo, es decir, la casa 1 comienza en el grado 0 de Sagitario, es decir, se considera que el signo en el cual está el ascendente es el primer signo y la casa 1 comienza en el 0 grado de ese signo, y después en algún momento, en algún lugar se traza el ascendente en el grado en el cual está el ascendente, ¿no? Pero fíjense que la casa 1 comienza en 0 grados de Sagitario y el ascendente está en 22, o sea, hay 22 grados entre el comienzo del ascendente, perdón, el comienzo de la casa 1 y el ascendente, es decir, que no son lo mismo, es decir, el comienzo de la casa 1 es el comienzo de la casa 1, el ascendente está 22 grados después. Y fíjense que si hacemos esta división, la persona que tiene luna en los 5 grados de Sagitario, la luna le queda en la casa 1, ¿no? Porque está en Sagitario, que es el primer signo, ¿no? Está antes del ascendente y en una carta moderna caería en la casa 12, pero en este sistema en particular cae en la casa 1.
con lo cual, nada, tendríamos una persona con luna en casa 1, lo cual es una buena posición para la luna porque la gente la vería como alguien dulce, como una persona que tiene cualidades lunares evidentes, ¿no? Que sería una persona querible y querida. Ahora, vamos a ver esta misma carta con otro sistema. El otro sistema se llama casas iguales o equal houses, ¿no? En inglés. Casas iguales, ¿qué es? Es un sistema algo parecido pero un poco diferente. Es decir, ya hay una diferencia entre signos y casas. Y lo que se hace es, se toma el comienzo de la carta como el ascendente. La casa 1 comienza en el ascendente, como comienzan la mayoría de los sistemas que se usan en la actualidad. Y lo que se hace es, cada casa comienza a 30 grados del ascendente. Es decir, si el ascendente está en 22 grados de Sagitario, la casa 2 va a estar en los 22 grados de Capricornio, la casa 3 va a estar en los 22 grados de Acuario, etcétera, etcétera. Es decir, cada casa comienza 30 grados después del comienzo del anterior, ¿no? Fijémonos que con esta división de casas, la luna de la persona que estamos viendo ya queda en la casa 12, no queda en la casa 1. Con lo cual ya es un poco diferente, porque la persona no está expresando la casa 1 y la casa 12 la podemos considerar como una casa bastante inaccesible, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una persona que ya tiene bastantes problemas para expresar sus sentimientos o para estar en contacto con sus propios sentimientos, ¿no? Los antiguos decían que la casa 12 es como una especie de prisión, es como si los planetas que están en casa 12 estuvieran como un poco en prisión y la persona le costara expresar un poco sus sentimientos. Además tiene una fea oposición de Marte, esa pobre luna. Pero bueno, no vamos a analizar la carta, vamos a ver la división de casas. Notemos el Venus de esta persona. En la carta anterior, Venus estaba en la casa 8, simplemente porque Venus está en Cáncer, y Cáncer es el octavo signo a partir de Sagitario, ¿no? Mientras que acá está en la casa 7, porque con esta división de casas particulares cae en la casa 7. Con lo cual ya tenemos dos diferencias interesantes. La Luna, que antes estaba en la casa 1, ahora está en la casa 12, y Venus, que estaba en la casa 8 en la división anterior, ahora está en la casa 7. Es decir, hay dos planetas importantes que tienen los dos que ver con las relaciones, pasan a estar en casas diferentes, ¿no? Bueno, pasemos ahora a ver la misma carta, dividiendo las cartas por el sistema de Plácido, de Placidus en inglés o en latín, que Plácido de Tito era un monje que describió este sistema de casas, ¿no? Que en realidad no lo inventó él, hay gente que cree que lo inventó él, ya era un sistema conocido, ¿no? Es bastante diferente, es bastante difícil justamente dividir el zodíaco en 12 partes, porque sabemos que la Tierra tiene una inclinación de 23 grados, entonces no es tan matemático y tan simple como parece, ¿no? Es decir, hay muchos criterios para dividir las casas. Uno de los, aunque sean casas iguales, uno de los criterios es cuánta distancia hay de un punto a otro en el zodíaco, y otro, Plácido, el sistema de Plácido se basa en cuánto tiempo tarda el Sol en atravesar cada sector, ¿no? Es decir, divide el sector en 12 sectores, divide el zodíaco en 12 sectores que el Sol recorre a la misma velocidad, aunque la distancia de esos, dependiendo de la hora y de la latitud y la longitud, la distancia de esos sectores puede ser variable. Por eso las casas, algunas son más grandes y otras son más chicas, ¿no? Pero bueno, volvamos a observar la carta de nuestra amiga. Aquí, bueno, en Placidus, que es el sistema que prácticamente usa todo el mundo, es el sistema por defecto, por default en astro.com y en todos los otros sitios, ¿no? Es el más usado en la actualidad. Acá la casa 2, la luna aparece claramente en la casa 12, ¿no? La casa 12 está claramente ocupada por la luna. Y acá Venus, si bien aparece muy al final de la casa 7, aparece sobre la cúspide de casa 8, ¿no? Y entonces se puede considerar que está más en casa 8 que en casa 7. Lo cual le traería a esta persona ciertos problemas para relacionarse. Es decir, la luna en la casa 12 no es una buena posición para la luna, porque
Ya digo, es como si en algún punto los planetas en la casa 12 estuvieran un poco presos, como si no pudieran, la persona no pudiera contar con ellos para expresarlos. Y algo parecido pasa con los planetas en casa 8. La casa 8 se considera una casa secreta, ¿no? Una casa que cuesta expresar. Entonces con Venus en la casa 8 es como la persona tiene un cierto problema para expresar los sentimientos y para vivir las cuestiones de Venus, ¿no? Pero bueno, estas conclusiones derivan un poco del sistema de casa que estemos usando, ¿no? Es decir, si estamos usando el sistema de whole sign houses o de casas de signo completo, bueno, la luna nos quedaría de alguna manera en la casa 1 y podríamos decir que es una luna que se expresa en forma más fácil porque está en la casa 1, mientras que si usamos el sistema de las casas iguales, Venus nos quedaba cómodamente en la casa 7, entonces es un Venus que la persona, podemos decir, no, esta persona busca personas venusinas para relacionarse, lo cual es totalmente diferente del significado de un Venus en casa 8, prácticamente en casa 8, ¿no? Así que es importante ver en qué sistema se usa. Para los que quieran saber qué uso yo uso Plácido, ¿no? Que es el más moderno y el más extendido. Conozco los otros y ocasionalmente puedo fijarme qué pasa con las cartas en el sistema de signo completo y eso, de casa por signo completo, para ver si hay alguna diferencia, pero por lo general uso Plácido y me funciona bastante bien. Yo decía que si bien en la astrología moderna se considera más o menos que cada casa vale lo mismo, que no hay casas mejores ni peores, esto no era así en la astrología tradicional, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las 4 casas que son peores que las otras según la astrología tradicional? Bueno, son en algún punto la casa 2, aunque la casa 2 no se menciona tanto, la casa 6, la casa 8 y la casa 12. ¿Por qué son estas casas? Bueno, porque son las casas que no tienen un aspecto ptolomeico directo al ascendente. Para los antiguos la base de todo el sistema estaba en el ascendente, lo más importante era el ascendente, y por ende la casa 1. Y entonces, bueno, la casa 12 al estar a 30 grados no tenía un aspecto al ascendente. La casa 2 al estar a 30 grados para el otro lado tampoco tenía un aspecto al ascendente. Y la casa 8 y la casa 6 tampoco tienen un aspecto al ascendente. Están lo que sería en astrología moderna en quincurcio, pero los antiguos no reconocían el quincurcio. Para ellos ese aspecto significaba que las casas y los signos no se estaban viendo y no tenían ningún contacto y estaban ocultos, es decir, no se podían ver al no tener aspecto, ¿no? Entonces, un planeta en la casa 8, un planeta en la casa 6 le va a costar muchísimo expresarse porque es un planeta que el ascendente no lo ve. Lo mismo ocurre con la casa 12 y la casa 2. Por supuesto, los modernos ya agregaron a la astrología hace mucho tiempo lo que se llaman los aspectos menores. Entonces el aspecto de 30 grados se llama semisextil y el aspecto del quincurcio es el quincurcio. Entonces, en las cartas modernas todo tiene un aspecto a todo, porque todos los signos están aspectados entre sí por los aspectos menores. Entonces, un astrólogo moderno diría, no, eso es una estupidez porque la casa 2 está un semisextil, la casa 2 está un semisextil del ascendente, y la casa 6 y la casa 8 están un quincurcio, ¿no? Los astrólogos antiguos no tomaban en cuenta estos aspectos, para ellos estos no eran aspectos, ¿no? Yo tampoco tomo en cuenta estos aspectos, quiero aclarar esto. Me parece que esa idea de que todo está siempre en contacto con todo y todo tiene aspecto a todo, al final significa que la carta no nos dice nada, ¿no? Es decir, cuando tenemos un ciclo de Saturno, es decir, cuando tenemos la conjunción Saturno-Saturno, bueno, tenemos el retorno de Saturno. Después Saturno se mueve al signo siguiente y en la astrología tradicional, Saturno se fue, pero en la astrología moderna, no, Saturno ahora tiene un semisextil con el Saturno, entonces sigue contacto Saturno-Saturno. Y después cuando está el otro tiene un sextil, después cuando está el otro signo, después cuando está el otro signo tiene un quincurso, entonces siempre está Saturno teniendo un aspecto con el Saturno natal. Y eso me parece una estupidez, me parece que, digamos, justamente la astrología antigua había ciertos momentos donde hay aspecto y ciertos momentos donde no hay aspecto, justamente para que en los momentos que haya aspecto se note un
un efecto, ¿no? Si no se nota el efecto, si uno tiene que decir, bueno, tengo Saturno en un semisextil a mi Saturno, pero no se nota nada, no está pasando nada, bueno, entonces, ¿para qué querés tener ese aspecto? Esa es mi humilde conclusión de poder haber estado muchos años estudiando astrología, ¿no? Pero bueno. Y ahora voy a hacer una aclaración con respecto de los regentes de las casas y lo que se llama los regocijos planetarios, ¿no? Que es un poco esta carta que estuve mostrando, o los antiguos solían ordenar los planetas de acuerdo a cuánto tardaban en moverse a través del zodíaco. Entonces el planeta más lento era Saturno, después venía Júpiter, después venía Marte, después venía el Sol, y después del Sol viene Venus, Mercurio y la Luna, ¿no? Ese es el orden, uno de los órdenes que usaban los antiguos, ¿no? Y si nos fijamos, los regentes de los decanatos tradicionales siguen ese orden. Comienza por Marte, después viene Sol, después viene Mercurio, después viene la Luna, después empieza de vuelta Saturno, etc. Lo mismo hicieron los antiguos cuando designaron los regentes tradicionales de las casas, ¿no? La casa 1 está regida por Saturno. ¿Por qué Saturno? Porque Saturno es el planeta del mundo material y nosotros venimos al mundo a ser seres que viven en el mundo material. Este es el mundo de Saturno, ¿no? Así que pasamos de ser espíritu a tener un cuerpo. Bueno, la casa 1 está regida por Saturno, que es empezamos a ser material y a depender de las leyes de lo material, ¿no? La casa 2, que tiene que ver con las posesiones y la riqueza y el dinero, está regida entonces por Júpiter, ¿no? La casa 3, que rige los hermanos, esto es interesante, rige los hermanos, rige también los viajes cortos, la aldea, ¿no? El lugar donde yo me muevo en forma, digamos, sin ir lejos, ¿no? El mundo donde vivo mis rutinas está regido por Marte, ¿no? También es la comunicación y las ideas, la casa 3, ¿no? Y Marte es apropiado, primero porque es interesante, rige las relaciones entre hermanos, y las relaciones entre hermanos suelen ser bastante competitivas, ¿no? De Marte. Y por otro lado también rige el intercambio de ideas, y fijémonos que cuando intercambiamos ideas solemos ser agresivos con nuestras ideas, es decir, queremos imponer nuestras ideas a los demás, y si alguien tiene una idea contraria y nos refriega una idea opuesta a la que nosotros tenemos, solemos reaccionar peleando, ¿no? Es decir, o discutiendo usando Marte, ¿no? Después decía la casa 4, que tiene que ver con el Sol, que bueno, por eso es la casa del padre en la antigüedad, ¿no? Tiene que ver con el Sol, que es el arquetipo del padre. Después viene la casa 5, y la casa 5 es la casa de los placeres, ¿no? Y bueno, está obviamente regida por Venus, ¿no? Que tiene que ver con los placeres y con todas las cosas. También tiene que ver con el sexo, tiene que ver con los hijos, ¿no? Después ya vamos a ver el significado de cada casa en cada video individual, ¿no? La casa 6 está regida por Mercurio, ¿no? Y la casa 6 tiene que ver con... Bueno, yo dije la palabra rutinas con la palabra 3, pero la casa de las rutinas es la casa 6, ¿no? Con las rutinas, con el trabajo diario, con las cosas que hacemos, con los sirvientes, ¿no? Y con toda... Bueno, la casa 6 es un poco una persona que está en una oficina, bueno, y hay mucho que hacer en una oficina, hay que hablar por teléfono, hay que mandar email, hay que andar de acá para allá, ¿no? Entonces tiene que ver con Mercurio, con toda esa actividad mercuriana, ¿no? Y después viene la casa 7, que está regida por la Luna, al ser la casa que tiene que ver con las relaciones, con el matrimonio, con la unión con el otro. Bueno, es lógico que esté regida por la Luna. Y después el círculo comienza otra vez. La casa 8 vuelve a estar regido por Saturno. Bueno, Saturno también era el señor del karma y de la muerte, ¿no? Antes de la aparición de Plutón. Entonces, que la casa 8, que es la casa de la muerte, esté regida por Saturno, tiene sentido, ¿no? Es el señor del karma. Después la casa 9 es la casa que los antiguos le atribuían a Dios y a la religión. Bueno, está regida por Júpiter, que era el planeta que rige la religión. También rige los viajes largos, ¿no? Que tiene que ver con la casa 9. Todo lo de la casa 9 es muy jupiteriano, ¿no? La casa 10 está regida por Marte, es la casa de la carrera, y de nuevo, las personas en la carrera son competitivas, quieren lograr el éxito, entonces la casa 10 es un lugar natural para Marte, ¿no?
La casa 11 es la casa del sol, ¿no? Y es la casa de los amigos, pero también es la casa que los antiguos llamaban del buen espíritu, ¿no? De la casa, es decir, la casa 5 que era la casa de los placeres, y la casa 11 que es la del buen espíritu, son para los antiguos las mejores casas, ¿no? Es decir, lo mejor que se puede tener es tener planetas en la casa 5 o en la casa 11, especialmente planetas personales e importantes como el Sol o la Luna. Eh, y bueno, está regida por el Sol, y es una casa donde se brilla y donde se logra felicidad a nivel espiritual. Así que, bueno, es apropiado que el Sol rija la casa 11 en este sistema. Y la casa 12 era considerada la casa de la caída espiritual, ¿no? Y está regida por Venus, porque justamente son generalmente nuestros placeres y nuestra tendencia a vivir la vida de una forma placentera, sin importar nada más lo que nos provoca las caídas, ¿no? Es decir, pensemos que esta astrología se dio en un momento en el cual si las personas tenían deudas iban a prisión, ¿no? Y era muy común que las personas fueran a prisión por tener deudas de juego y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Me olvidé de decir, esto es importante, que las casas de abajo, por decir así, las casas de 1 a 6, las que están por debajo del ascendente, eran consideradas las casas del cuerpo, mientras que las casas del espíritu, de las 7 a las 12, era, las casas de arriba, de que están arriba del ascendente, de las 7 a las 12 eran consideradas las casas del espíritu, ¿no? Después tenemos en esta tabla lo que se llama, bueno, en inglés los planetary choice o los regocijos planetarios, ¿no? Y acá tenemos que el planeta Mercurio se regocija en casa 1. Y esto es interesante, porque el planeta Mercurio corresponde de alguna manera a la casa 1. Bueno, porque la casa 1, los antiguos la consideraban la casa donde se encuentra, primero donde el espíritu nace, ¿no? Es decir, la casa del nacimiento, ¿no? Entonces la unión entre la materia y el espíritu, ¿no? Pero también la casa 1, el ascendente, es el punto en el cual los planetas emergen en el cielo, ¿no? Es decir, vienen de la oscuridad de abajo y surgen hacia el cielo, ¿no? Entonces es el encuentro entre el cielo y la tierra, ¿no? Y Mercurio era el planeta que tradicionalmente, al ser mensajero de los dioses, era el que unía los diferentes mundos, ¿no? También era el psicopompo, el que acompañaba a uno de los dioses, Hades, ¿no? El equivalente griego de Mercurio, o en realidad Mercurio es el equivalente romano de Hades, era el que acompañaba a las almas al más allá, ¿no? Al Hades, ¿no? Entonces siempre era un viajero entre mundos, ¿no? Entonces por eso Mercurio se regocija en la casa 1. En la casa 3 tenemos el regocijo de la luna, ¿no? Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los primos, con los hermanos, con la familia, con la aldea, con el lugar al que pertenezco. Entonces es claramente el lugar de la luna, el lugar donde están mis seres queridos, ¿no? La casa 5, que era, dijimos, la casa de los placeres, es la casa en la cual no solo está regida por Venus, sino que se regocija Venus, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver, obviamente, es la casa de los placeres, de pasarla bien, de autoexpresarse. También es la casa del sexo, la casa del romance, la casa de tener hijos. Bueno, todas esas cosas son venusinas, ¿no? La casa 6, dijimos, es la casa de la enfermedad, ¿no? Y la casa de la enfermedad es el planeta que se regocija en la casa de enfermedad es Marte, ¿no? Y esto nos explica un poco, veamos que las dos casas que son malas en el hemisferio de abajo y en el hemisferio de arriba, son las casas donde se regocijan los maléficos, ¿no? Es decir, la casa 6, que es la casa de la mala fortuna, es la casa de Marte, que es un maléfico, y la casa 12, que es la casa del mal espíritu, es la casa en la que se regocija el otro maléfico, que es Saturno, ¿no? Y esto es interesante porque la casa 6, si dijimos que las casas de abajo son las casas del cuerpo, la casa 6 es, al estar el maléfico, es la casa de los problemas en el cuerpo, o sea, la enfermedad, ¿no? Es decir, los dolores, la enfermedad, los achaques, todo ese tipo de cosas. Mientras que la casa 12 tiene que ver, bueno, después lo vamos a ver con las cuestiones que tienen más que ver con los sufrimientos que no son del cuerpo, que son más del alma o de la mente, ¿no?
Bueno, después tenemos el Sol que se regocija en la casa 9. Bueno, dijimos que la casa 9 es la casa de Dios. Me olvidé de decir que la casa 3 es la casa de la diosa, que tiene que ver con lo femenino. Las personas que a veces tienen muchos planetas en casa 3, sobre todo la luna en casa 3, tiene una conexión muy grande con el inconsciente femenino, con las energías femeninas, ¿no? En la casa 9 es la casa de Dios, que es el Sol. El Sol es de alguna manera el regente de todos los otros planetas, ¿no? Así que está, digamos, se regocija en la casa 9. La casa 11, que es la casa del buen espíritu, está en esa casa se regocija Júpiter, ¿no? Y, y por eso yo decía que las dos casas preferidas de los antiguos eran la casa 5 y la casa 11. Bueno, la casa 5 es la casa de Venus, uno de los benéficos, es decir, la casa de los del el benéfico del cuerpo, por lo tanto son los placeres. Y la casa 11 es la casa del buen espíritu porque está el benéfico del espíritu, ¿no? Es la casa de sentirse bien, ¿no? De las alegrías, etc. Y finalmente viene la casa 12, que ya la mencioné, que está donde se regocija Saturno, que es la casa que tiene que ver con el mal espíritu, con estar encerrado, ¿no? Con los sufrimientos, ¿no? Con el exilio, ¿no? Con todas estas cosas feas. Ahora, esto es interesante porque el hecho de que los dos maléficos estén en esas casas nos dicen también qué tipo de energía tenemos que de alguna manera encarnar o asimilar o usar para resolver los problemas de ambas casas, ¿no? Si estamos en la casa 6, que es la casa de la enfermedad, eso nos dice, el hecho de que Marte se regocije ahí nos dice, bueno, eso significa que hay que pelearla, ¿no? Si lo peor que uno puede tener cuando uno está enfermo es abandonarse y decir, bueno, me voy a morir y quedarse tirado y esperando la muerte, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es pelearla. Fijémonos que también Marte tiene que ver con los instrumentos cortantes, con los cuchillos y con los bisturíes, ¿no? Es decir, y muchas veces cuando uno está enfermo, lo que significa es que uno tiene que ir a cirugía y tiene que ir bajo el cuchillo y operarse, ¿no? Cuando tenemos problemas de casa 12, que son estos problemas que tienen que ver con adicciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso y depresión, eso nos habla de Saturno y nos dice que la solución tiene que ver con tener una actitud más saturnina ante la vida, con ser más responsable, con tener los pies en la realidad, con tener disciplina, ¿no? Para poder salir de todos los males de la casa 12, ¿no? Así que bueno, esta es una visión bastante diferente de la visión moderna que le asigna, digamos, a cada signo una equivalencia con cada casa. Entonces la casa 12 tiene que ver con la espiritualidad pisciana, ¿no? Y la casa 6 tiene que ver con el perfeccionamiento virginiano, y la casa 8 tiene que ver con el sexo porque tiene que ver con Escorpio, que supuestamente es un signo muy sexual. Fijémonos que el sexo para los antiguos tiene que ver con la casa 5, que obviamente es la casa de los hijos. Es decir, los hijos también, ahora tenemos bebés de probeta y eso, pero tradicionalmente vienen a partir del sexo, ¿no? Así que bueno, después voy a hacer obviamente una serie, este es el video de introducción, voy a hacer una serie de videos en los cuales voy a describir casa por casa, pero bueno, quería hacer esta introducción que es un poco larga, pero creo que sirve para no voy a decirles que tienen que usar este sistema, ¿no? De casas, pero es bueno que sepan que por lo menos existen varios sistemas de cómo se asignan los significados a las casas, y que a mi juicio este sistema que usaban los antiguos tiene más que ver, es más lleva más a la perfección, es más acertado que el sistema de asignar el signo a la casa, ¿no? De que la casa 3 tiene que ver con Géminis, la casa 5 tiene que ver con Leo, la casa 6 tiene que ver con Virgo, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, voy a terminar acá el video y espero que esto haya quedado claro. Y bueno, como siempre les pido que se suscriban, les pido que si les gustó me den like o me gusta, y que toquen la campanita para suscribirse. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser el video de la casa 1. Muchísimas gracias.